Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que su presencia se manifieste en nuestras vidas, pidiéndole a Dios una palabra de bendición, una palabra de nuestras vidas, que Dios envíe esta mañana de una manera poderosa, de una manera especial, hermanos, sobre nuestro corazón, sobre nuestras vidas. Pedimosles a nuestro Padre eterno que esta mañana su Santo Espíritu se manifiesta en nuestra vida de una manera especial, de una manera poderosa, de una manera, hermano, que podamos adorarle a nuestro Padre eterno y darle las gracias por todas las cosas que hace por nosotros. Qué bendición, hermano, en esta hermosa mañana poder venir a Él y escuchar una palabra de bendición, una palabra que nos guía a toda verdad, una palabra que se manifiesta en nuestra vida de una manera poderosa, de una manera gloriosa, de una manera especial, de una manera, hermano, donde nuestra vida sea conforme a la voluntad divina. Le mandamos un saludo a todos los hermanos, hermana Lorena allá en Palizada, Campeche. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Muchas gracias por estar pendiente en esta mañana. ¿Verdad? Que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, así como también la hermana Angélica Paredes, verá, que Dios me las bendiga, que sea Dios obrando en nuestras vidas, querido hermano. Fíjese que orándole al Señor, pidiéndole una palabra de bendición. Esta mañana envió Dios una palabra sobre mi vida, hermano, una palabra que me ministró mucho mi corazón, hermano, y quiero que nosotros tengamos mucho cuidado, hermano, que la vida del creyente, la vida del cristiano, siempre debe de estar pegado a la vida diaria. Siempre debe de estar pegada, hermano, al escudriñarnos cada mañana. La vida del cristiano, hermano, siempre lo vamos a decir, siempre. Siempre vamos a decir esto, que ser cristiano, hermano, no es asistir a la iglesia. Que ser cristiano, hermano, no es congregarse. Ser cristiano, hermano, no es haber creído en Jesús o creer en Dios. Ser cristiano, hermano, no es llevar la Biblia bajo el brazo. Es mucho, mucho más que eso. Tenemos en nosotros una gran responsabilidad, que sobre todo es poner en alto el nombre de nuestro Dios. Es hacer que hermano, que se hable bien, del Señor. Y fíjese que estando, hermano, mirando las Escrituras y hablando un poquito de ellas, puedo mirar en el libro de Timoteo 5, versículo 7. Manda también estas cosas, le dicen a Timoteo, para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado a la fe y es peor que un incrédulo. Bendiciones, hija Fanny, allá en Tepeji, Dios me la bendiga. Saludos, hija. Manda también estas cosas, que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado a la fe y es peor que un incrédulo. Quiere decir, hermano, que revisando un poquito, hermano, usted sabe que estamos en tiempos que algunos van a caer en apostasía. Que algunos hermanos van a enseñar y van a dejar de proveer para lo espiritual, para los suyos, para su propia vida y para lo espiritual. Hay quienes están cayendo ya en apostasía. ¿Qué tan importante, es tan delicado, hermano? Quiero que entendamos, es la responsabilidad que pesa sobre aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador, aquel hermano que tiene en su vida la palabra de Dios, aquel hermano que tiene al Dios verdadero, que tiene al Cristo que murió y resucitó y que está sentado a la diestra, que tiene las bendiciones celestiales sobre su vida, aquel que tiene todo, hermano, de Dios. Pero ¿qué puede ser peor que un incrédulo? Quiero hacerles entender, hermano, que ser peor que un incrédulo, mire,
Dice en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, hermano, nos enseña, en el libro de Juan 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero acá dice, hermano, que hay alguien que es peor que un incrédulo. Si un incrédulo, hermano, un cobarde, se van a ir al lago de fuego, entonces quiere decir, hermano, que si un cobarde o un incrédulo se va a ir al lago de fuego, ¿cuánto más crees que merece entonces, hermano, que alguien que es peor que un incrédulo? Con mucho más razón tiene ganado el infierno, con mucho mayor tiene ganada la muerte eterna. Esto que voy a decir es muy delicado, querido hermano, y eso nos incumbe a todos. Nos incumbe a todos, hermanos, entender la importancia de cuidar y de hacer lo que Dios nos manda. Qué tan importante entonces es cuidar nuestra salvación, que la salvación no es que haber creído en Cristo, hermano, y decir, como ayer predicábamos, la importancia de decir, bueno, yo creo en Dios, yo confieso a Jesucristo como mi Salvador, pero hermano, pero lo segundo era que tenían que llevar una vida conforme a la vida de Cristo, y no lo llevaban. Tanto que creyeron y empezaron a hacer obras de maldad, empezaron a hacer obras, hermanos, que iban en contra de la voluntad divina. Empezaron a vivir una vida, hermano, una vida fuera. O sea, que empezaron a querer moldear el evangelio a su manera. Empezaron a querer moldear el tiempo de Dios a su manera. Y eso es algo, hermano, que a Dios no le agrada. Eso es algo, hermano, de que el creyente se está apartando, se está alejando de los verdaderos propósitos, hermano, de la voluntad de Dios. Y por eso es importante que tengamos que entender, hermano, que la importancia en eso. Miren, hermano, pero vean lo que dice en 1 Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice en Timoteo que hay quienes van a apostatar en este tiempo, van a estar apostatando de la fe del Señor. Quiere decir que van a estar negando la fe. Dice el Espíritu Santo hoy está hablando, y dice, hermano, que el Espíritu claramente nos está hablando que en este último tiempo, o en este tiempo final, muchos van a apostatar de la fe, van a negar la fe. Eso no lo dijo fulanito, lo dijo cualquier hombre, lo dijo el Espíritu Santo. Muchos van a estar negando la fe, pero el mismo Espíritu está diciendo, nos advierte que en este tiempo que muchos, en alguna vez que lo siguieron, que alguna vez participaron con Él, estarán haciendo a un lado completamente al Espíritu. No les importará lo que hable el Espíritu. Van a estar cayendo en apostasía y se estarán volviendo atrás del santo mandamiento y de las doctrinas que se les fue enseñada. Bendiciones, Jesse, allá en Palizada, Campeche. Dios me lo bendiga. Guárdense para el Señor. O sea, hermano, que hasta lo que se les esté enseñando, hermano, el Espíritu Santo se los va a demandar. ¿Qué tan delicado entonces es recibir palabra de Dios y no ponerla por obra? Dice la misma Escritura, hermano, que en este tiempo el mismo Espíritu dice que hay quienes el Espíritu les va a estar hablando todos los días y ellos van a estar negando esa enseñanza. Por eso dice, hermano, que yo quiero enfocarme en lo que decía en Timoteo 5.
Manda también, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. A esto por eso le puse por título: el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Fíjese, hermano, hoy estamos en tiempos entonces de apostasía. Van a estar negando la fe, lo cual nos enseña que en este tiempo un padre de familia, padres de familia, hablando de papá y mamá, lo van a dejar, pero más esta responsabilidad, más aunque no queda sin responsabilidad la mujer, estarán enseñando, hermano, apostasía, que van a dejar de enseñar y de proveer para lo espiritual a sus propios hijos. O sea que van a dejar de proveer para lo espiritual. Ya no se preocuparán, hermano, si están bien alimentados doctrinalmente. No se van a preocupar, hermano, si tienen vestidura, tienen cobertura, si están protegidos por Dios. No se van a preocupar, hermano, por el buen alimento, por las riquezas celestiales. No tendrán esa preocupación. No tendrán. Hay padres en este tiempo, cristianos, que no proveerán, hermano, el alimento, no proveerán las vestiduras, no proveerán las riquezas, hablando en lo terreno. Pero en lo espiritual, hermano, no se preocuparán porque los hijos reciban buena enseñanza. No se preocuparán si están protegidos por Dios, o sea, tengan la protección del Espíritu Santo. Y no se van a preocupar, hermano, por si las riquezas del reino, por si las bendiciones celestiales están siendo derramadas sobre sus hijos. No tendrán ese cuidado. Porque si algo nos enseña a nosotros, que como pueblo de Dios, hablando de bueyes, mira, hermano, yo veo que los bueyes, las ovejas y los peces estaban llenos de bendición, estaban llenos de riquezas. Tienen dos fundamentos, ¿verdad? Lo terrenal y lo espiritual. Los bueyes o las vacas representan, hermano, un pueblo multoso. Que esto quiere decir, hermano, que la vaca produce leche y produce queso. Quiere decir que es el sustento, el alimento. Pero como ovejas, hermano, el creyente produce lana. Lana, ese cuerpo que abriga, hermano, que los agarraban, eran pieles que lo agarraban para protegerse del frío. Por lo tanto, representan las vestiduras, representan la cobertura. Hermano, pero cuando mi Señor Jesús mandó, hermano, a que estos hombres pescaran, y para pagarle el impuesto, hermano, a este Herodes, hermano, ¿qué es lo que dijo el Señor, verdad? Darle a Dios lo que es de Dios y lo que es del hombre es del hombre. O sea, quiere decir, hermano, que en los peces encontraron monedas, encontraron riquezas, encontraron la prosperidad. O sea que en nuestra vida debe de ver entonces, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, los padres deben de preocuparse, hermano, porque que los hijos estén bien alimentados espiritualmente, que tengan cobertura, que tengan vestiduras espirituales y que tengan las riquezas celestiales. Deben de preocuparse porque estas cosas estén sobre la vida de los hijos. Que haya la protección, que haya la seguridad, que haya ese alimento que los impulse a seguir adelante. Hermano, que siempre les esté advirtiendo de los cuidados, hermanos, pero también que estén recibiendo esas riquezas, que cada día su alma se esté fortaleciendo en el Señor. Esa es la preocupación de un padre. De proveer estas cosas espirituales sobre su familia. Pero, hermano, el Espíritu nos da una advertencia en esta mañana, o Él advierte, el Espíritu de Dios, que hay quienes van a ir en contra del Espíritu. Hay padres que van a dejar, hermano, de proveer todo lo espiritual. Proveerle de espiritual no es llevarlos a una iglesia.
no es llevarlos a una iglesia, es que estén siendo bien doctrinados, bien enseñados, que estén bajo la cobertura, que estén bajo la protección divina del Espíritu Santo. O quiera decir que por eso el Señor dijo que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen, que hayan hijos, sean hijos temerosos, hijos reverentes, que no le falten el respeto a Dios, que anden en disciplina. Pero también dice acá, hermano, que estén recibiendo del reino de Dios. Qué increíble que un padre no se preocupe por eso, por sus hijos. Estamos viviendo, hermano, donde digo acá el Señor que el que no provee para los suyos estas cosas necesarias en la vida diaria. Hay quienes en la vida diaria ni proveen buen alimento y tienen dinero, ganan bien, les dan cualquier cosa, lo más barato a los hijos. Hay quienes, hermano, no les dan buenas vestiduras. Hay quienes, hermanos, no se preocupan porque sea Dios, hermano, tengan una buena vestidura. Hay quienes, hermano, a los hijos los dejan sin dinero y ganan bien. Son como aquellos padres, hermanos, que duermen con el dinero sin ver las necesidades que hay en casa. Mire que esto está interesante, hermano. ¿Qué es peor que un incrédulo? Quiere decir, hermano, que nosotros somos hijos de la fe, hermano, somos hijos de Dios. Y por eso nos enseña aquí en este pasaje que nos está refiriendo a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Dice que el que no provee, la palabra proveer significa proteger, significa cubierta, significa cubrir todos los ángulos, mantenerlos siempre bajo la guianza, bajo la cobertura, bajo la sombra del Omnipotente, bajo la cobertura del Espíritu Santo, bajo la protección divina. También significa buscar por adelantado, significa actuar a manera de mantenimiento para otros y significa prestar atención. ¿Cuánto padre, hermano, no ora por sus hijos? No busca enseñarle a los hijos lo correcto, lo que debe de ser delante de Dios. Hablando del padre de familia. Hablando del padre de familia. Dios advierte muy bien, hermano, al hombre de la casa. Lo delicado, hermano, que es que no busque la presencia de Dios, hermano, si lo espiritual, si a Dios, hermano, es espíritu. Y por eso dice la Escritura que los que le adoran o los que le buscan deben de adorarlo en espíritu. No dice, hermano, a través de cosas terrenales para agradarle, sino a través de las cosas espirituales. Por lo tanto, aquel que quiera proveer lo espiritual tiene que volverse espiritual. O sea, hermano, que tienen que estar buscando a Dios, tienen que estar buscando su vida realmente, buscar atención, buscar a poner atención, ser obedientes. El que provee, hermano, quiere decir que va a proveer obediencia, va a proveer búsqueda, va a proveer todo lo que lleva en sí la vida de un hijo de Dios. Fíjese, hermano, déjame decirle algo, papá, que así como tú también eres hijo, también ellos son hijos. Y que quizás, hermano, que así como tú oras pidiéndole a Dios, dame un trabajo, dame esto, dame lo otro para mis hijos, también Dios escucha a tus hijos. Cuando ellos piden y claman, también son escuchados. Porque nosotros somos padres, somos hijos y somos esposos. Dios, yo creo, hermano, que por estas tres cosas, estoy seguro que por estas tres cosas vamos a dar cuentas. Por ser padre, por ser hijo, por ser esposos, en cuanto a los varones. En cuanto a las mujeres, por ser madres, por ser hijas y por ser esposas. Tenemos 3 etapas en el cual nos van a ser juzgados también.
No solamente como cristianos, sino por las cosas que hicimos, cómo vimos, cómo somos como padres. Nos van a pedir cuentas que cómo somos como padres. Tanto que fue así, que se escribió en el libro de Éxodo, Levíticos. Hermano, en Deuteronomio, que el padre que pasara por fuego la vida de sus hijos, fueran quitados, fueran borrados sus nombres del libro del hermano, el libro de la vida. Fueran borrados, fueran expulsados de la congregación. Entonces que hay una advertencia dura para los padres, que entregaban a los hijos la perdición. Hay padres que son permisivos, que hacen que los hijos, que el hijo varón o los hijos y la mujer niña hagan lo que quieran con su vida. Les permiten que se emborrachen, les permiten, hermano, que lleguen tarde, les permiten, hermano, los tipos de amistades, le permiten todo, hermano. Este no es un buen padre, es un mal padre. Siendo cristiano es un mal padre. Que si no se arrepiente, va a terminar en el lago de fuego. Porque Dios no lo mandó a eso. Por eso dice la Escritura, hermano, que más le valdría no haber conocido el camino de la verdad y volverse atrás. Porque nada va a quedar sin castigo. Dice que Dios no tomará por inocente al culpable. Hermanos, muy delicado esto. Hay hombres que se casaron, pensaron que tener hijos es tirarles como si fueran animales. No, hermano. Ser hijos, ser padres es educarlos. Y más en Cristo, educarlos conforme a la bendita palabra. Enseñarles conforme a la palabra. Entonces quiere decir, hermano, dice, por eso dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento, la inteligencia, y provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Qué es lo que provee Dios? Dice que provee sabiduría, provee conocimiento, provee inteligencia a los rectos. O sea que lo que Dios nos está enseñando que la bendita palabra, hermano, debe de estar en la boca de un padre de familia, hermano, que enseña a los hijos lo que Dios provee. Le provee la fe, le provee, hermano, el sustento, les provee la protección, les provee el cuidado, les provee el sustento. Por eso dice la Escritura que 3 cosas había que proteger de la vida del pueblo de Dios. 3 cosas había que protegerlos. Dice que son del sustento, de la protección, hermano, y de la alimentación. Había que cuidarlos, protegerlos y sustentarlos. Cuidarlos, protegerlos y sustentarlos. Hay padres que no están protegiendo a los hijos. Hay padres, hermanos, que tienen el derecho. Dios nos dio a nosotros el derecho de proteger a nuestros hijos contra el mal o contra los malos. Pero hay padres, hermanos, que el peor enemigo de los hijos son sus padres. Hay padres que maltratan mucho a sus hijos, verbalmente, que con palos y con lo que agarren los maltratan. Este no es un buen padre. Los que no están enseñando ¿por qué pesa sobre nosotros la responsabilidad de ser hijos de Dios? Se lo pasamos a la gente de afuera, pero a los hijos de Dios, que estén maltratando a los hijos con golpes, con insultos, hermanos, con mentadas, con todo tipo, y le abran a los hijos la puerta al mundo, y son cristianos. En realidad no lo son, hermano. Porque acá dice que debemos de estar proveyendo sabiduría. Debemos de estar proveyendo una buena palabra, ministrándoles la fe, que sean hijos de fe, que sean cubiertos, que cualquier cosa corran a Dios. Hermano, ¿qué esperanza le puede dar un padre de familia que no permite que los hijos corran hacia las cosas de Dios, sino hacia las cosas de afuera? Les dan más privilegio para buscar el mundo que para buscar a Dios. Yo espero en Dios que se arrepientan, porque van directo. Dice que estos son peor que el incrédulo. Merecen el infierno, merecen el lago de fuego. Pero la Escritura dice, hermano, que hay oportunidad de arrepentirse.
Lo que Dios nos está enseñando en la bendita palabra, hermano, que las cabezas de familia deben de proveer para los suyos. Pero de quienes más tienen miedo, hermano, son de sus padres. El padre tiene la responsabilidad de proteger a su familia y de proveer de las cosas necesarias de la vida, y la responsabilidad de como padres de criarlos y sustentarlos. Al padre, hermano, al hombre, hermano, la autoridad de la casa no es el hombre, la autoridad de la casa es Cristo. Al hombre se le encargó, hermano, la responsabilidad de ser un líder, de poder guiar a su familia hacia las cosas de Dios. Ser cristiano no es ir a la iglesia, sino que tienes que meter a tu familia, que aprenda lo mismo que Dios te enseña a ti. Pues el padre, hermano, por eso la palabra, la autoridad de la casa no es el hombre, es Cristo. Por eso, hermano, estos hombres no reciben responsabilidad en la iglesia, no tendrán ningún cargo de la iglesia, pues quien maltrata a su familia está excluido de cuidar a la iglesia. No saben cuidar un alma. Alguien que maltrata a su familia, en lugar de protegerla, están excluidos de la gracia divina. Están excluidos de que toquen algo dentro de la iglesia de Cristo. 1 Timoteo 3:4. Que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Sujeción, hermano, no es palos, no es trancas, no es insulto, no es ofensas, no es humillación. Sujeción es, dice que es el que sabe, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazos del diablo. Jesús les dijo algo a esos fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque quieren matarme. O sea que en ellos no había un buen testimonio. ¿Creen que pueden hablar bien los hijos, hermanos, de nuestra vida? Que tengan buen testimonio y que sepan enseñar, hermano, y no contradecirse en lo que enseña. Dice que estos han caído en condenación del diablo y en lazo del diablo, que han caído ya en la condenación. El que no sabe gobernar su casa, el que maltrata su casa, el que no provee para su casa, el que es un enemigo para su casa, ha caído ya en condenación. Si el incrédulo perdió su salvación, ¿dónde quedará entonces aquel que niega la fe? Aquel que no provee para su casa, aquel que maltrata su casa, aquel que maltrata a la familia, aquel que maltrata a su esposa, maltrata a los hijos. ¿Dónde cree que quedará ese liderazgo? ¿Dónde va a quedar? Hermano, ¿dónde cree que va a quedar? Va a quedar en condenación. Que tengan buen testimonio. Acá dice, por gobernar. Gobernar significa, hermano, el que dice la escritura que la autoridad de la casa es Cristo, pero la palabra autoridad o la palabra gobernar significa el que enseña. La autoridad significa el que enseña y el que da el ejemplo. Eso significa en el griego. Esto no lo estoy inventando. Así es el significado de esa palabra, autoridad. Autoridad no es aquel que es el opresor de la casa, el destructor de la casa, el hombre de la casa. El hombre de la casa no es el hombre, es Cristo. Y si Cristo está en ese hombre, hermano, ¿cuándo vio que Cristo, hermano, en la vida de hombre agarra palazos, insulte, humille, deja sin comer a los hijos, les deja sin vestidura? Hermano, no les provee de esas riquezas. ¿Usted sabe lo que dicen Hechos? Dice que el faraón, que no conoció a José, maltrató a los padres, les amargó la vida para que mataran a sus hijos.
destruyeran la vida de sus hijos. Dice en el Hechos 7, versículo 10, este rey usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos para que no se propagasen. Que en el camino de Dios, no, hermano, los maltrataban, les daban una paliza, usado por el diablo. Hermano, aquel que le pega a sus hijos, aquel que deja sin comer a los hijos, aquel que deja de proveer para los hijos, aquel que humilla a los hijos, que humilla a la esposa, mira, es usado por el diablo para maltratarlos, porque siendo cristiano, hermano, ¿cómo vas a actuar de esa manera? Siendo cristiano, ¿cómo va a actuar, hermano, de esa manera? ¿Cómo va a cómo le va a abrir las puertas al mundo, a los hijos, que se pierdan, que hagan con su vida lo que quieren y no hay quien les reclame? Estos hombres ya están entregados, algunos ya están entregados a la condenación si no se arrepienten. Estos hombres no son cristianos, son destructores. Y se lo digo, hermano, porque acá dice algo tremendo. Entonces podemos decir que, hermano, que el padre de familia, es necesario restaurar, hermano, esa autoridad, ese liderazgo. Dios les entregó la vida, Dios nos entregó la vida de nuestros hijos para criarlos, para protegerlos y no para destruirlos, la fe. Hermano, porque si no estaríamos fuera nosotros de la gracia de Dios y la salvación de nuestra alma. Eso es interesante. Por eso la palabra también gobernar en el griego significa proisteminde, que significa estar adelante, significa practicar, significa sostenerse en pie. Quiere decir que el padre, hermano, que no se mantiene en pie, que no se mantiene en la firmeza en el Señor por causa de los hijos, está negando la fe. Los está destruyendo porque no sabe gobernar su casa. Hermano, hoy el mundo está en contra de los hijos. Hoy el mundo quiere destruir a los hijos, pero que los propios padres estén destruyendo a los hijos, eso es lamentable, hermano. Desde hace unos días, unos hijos se quieren acercar al Señor, quieren servirle al Señor, porque estaban lejos. ¿Qué hicieron los padres? Hermano, golpearlos, insultarlos y hacer que no vayan. Que de las cosas de Dios nada, pero para el mundo sí, que le abren, váyanse a tomar, váyanse a los bailes, ven hijo a la hora que quieras. ¿Cómo da coraje, hermano, si el mundo los quiere destruir? El padre que no protege a los hijos, que no les da el sustento de la buena palabra, la buena enseñanza, no les da una buena protección, hermano, una buena cobertura, no provee para ellos, para su alma, hermano. Dios los va a destruir. No son buenos padres. Esto es muy delicado, hermano. Esto yo no lo estoy diciendo, eso lo dice la bendita palabra. Qué tan importante hoy tenemos que cuidar más a nuestros hijos, pero creo que lo más que tenemos que cuidarlo es de los padres permisivos. Algunos les permiten el mundo y les niegan, a otros les niegan las cosas divinas. Hay quienes piensan que gobernar es golpearlos, insultarlos, herirlos, obligarlos. Están siendo injustos, con amenazas. En veces hasta también, hermano, hasta la esposa es así con los hijos, o hasta la mujer es así con los hijos. Tengan mucho cuidado, porque esto es una seria advertencia que Dios da a los padres que maltratan a los hijos, ya sea verbal, ya sea físicamente. Hay quienes ganan bien y mal comen los hijos. Hay quienes ganan bien y la ropa de los hijos está por los suelos. Hay quienes ganan bien, hermano, y hay quienes, hermano, están careciendo de cosas. Eso es un grave delante de Dios, muy grave. Si en lo terreno es grave,
¿cuánto más en lo espiritual? Hermano, el hombre de cabeza podría no tener la salvación de su alma si es un destructor de su familia. Esta advertencia, hermano, Dios se las hizo, Pablo se la hizo a la iglesia de Éfeso. Les hizo una advertencia dirigida a los cristianos que profesaban, hermano, contra el mayor peligro de un cristiano, que es negar la fe. El mayor peligro de un cristiano, hermano, es una falsa fe, una fe falsificada o irreal. Una falsa fe. El hombre que profesa ser cristiano, que profesa tener la palabra, que profesa tener a Dios, y no enseña y protege y cuida y sustenta conforme a la palabra, es peor que un incrédulo. Su fe es falsa, es una fe fingida. Pablo le estaba hablando a los de Éfeso. Le estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Esa iglesia, hermano, no proveía para su familia. Tenían de todo, hermano, pero no proveían. Qué tremendo, hermano, nosotros en este tiempo. Y fíjese, ¿sabe qué significa Éfeso? Éfeso significa odio. Por eso el padre que no corrige a su hijo a tiempo no lo ama, sino lo aborrece. ¿Sabe qué significa Éfeso? Éfeso significa la falta de amor. Hay quienes piensan que aman a sus hijos, cuando en realidad no es amarlo. Aún la misma escritura dice que hay quienes dicen, la misma escritura dice que aún los malos saben amar a los suyos y les dan cosas buenas. Pero ¿sabe que mucho cristiano no sabe amar a los suyos y no se los aborrece? El padre que no mete a los hijos en lo espiritual y que confía que está mejor en lo espiritual que los de afuera, es un mal padre. Por eso en Timoteo dice, yo te ruego que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo pues ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Mira que aquí le dice otra vez, Pablo le dice a Timoteo, no finjan la fe, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías y queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente. O sea que, hermano, que así eran los de Éfeso, eran unos creyentes faltas de amor, que para ellos amar a los hijos era maltratarlos. No les proveían la fe. El hombre que no provee la fe, el hombre que no provee protección, el hombre que no provee el sustento en su vida espiritual a los hijos, es un mal padre. Se ha desviado de la fe y su fe es una fe fingida. No saben lo que Dios dice. Se han apartado de la verdad y no saben de lo que Dios dice. La advertencia era que no se estaba tratando de soluciones conformes, hermano. Lo que la advertencia era, hermano, de que ellos estuvieran tratando el asunto en una forma espiritual, no una forma natural. Los cuales ellos estaban apartando de la fe, estaban eludiendo una responsabilidad ordenada por Dios, hermano, y estaban violando el quinto mandamiento de Dios. ¿Cuál era el quinto mandamiento? Mucho padre quiere que los hijos lo honren, que lo obedezcan en todo. Pero gobernar significa el que da el ejemplo. Autoridad significa el que enseña, significa el que va por delante. ¿Cuánto padre no va a recibir una falta de respeto por falta de los hijos si no les da el ejemplo? Tu mamá o tu papá que no sabe ni honrar, tú como hijo de Dios, ¿cómo esperas que tus hijos te honren? Y si no te honran, te los
te los tranqueas, hermano. Es que me tienes que obedecer. Ay, hermano, una vez le voy a decir una cosa. Una vez vi un pastor que le pegaba a los niños. Los agarraba con una vara y tas, que había que corregirlos. Pero les pegaba duro, hermano. Me dio tanto coraje. Y agarré y me metí. Le dije, ¿por qué les pegas? Es que la palabra dice que así hay que corregir a los hijos. Estoy de acuerdo, le digo. Pero te voy a hacer una pregunta, le dije. ¿Cuántos palazos Dios te ha dado a ti, así reales, por ser desobediente a Él? Que te hayan dolido así como le estás dando a ese niño. ¿Cuántos palazos le has dado? Por eso la Escritura nos enseña que con la vara que mides, serás medido. A mucho como tratan, serán tratados por Él. Por eso la Escritura nos enseña, hermano, que a como trata, dice, como trata el Padre, que como trata el Padre a sus hijos, así Dios nos va a tratar a nosotros. Así como tú corrijas a tus hijos, así Dios va a corregirte. Así que si usted agarra a palazos, si usted menosprecia, rechaza, golpea y los aleja de Dios, tenga cuidado, porque así también va a ser tratado. Tenga cuidado, porque así como trata a los hijos, así va a ser tratado. Es una ley, hermano. Es una ley en Dios. Tenga cuidado, hermano, porque el que no sabe enseñar, el que cree que es autoridad porque me tienes que obedecer, hermano, pregúntate, ¿usted obedece al Señor? Usted tiene que darle el ejemplo de cómo debe de ser un hijo, cómo debe de ser un hijo, porque usted también es hijo. Cómo debe de ser una madre como hija, porque también usted es una hija. ¿Cómo debe de ser, querido hermano? Por eso la misma Escritura nos enseña, hermano, que como enseña el Padre, como enseña el Padre a sus hijos, así Dios también. Así Dios va a enseñar también al hombre, hermano. Así que como te comportes como padre con tu hijo, con tus hijos, así Dios va a tratar también contigo. Por eso es interesante esto, hermano. Por eso es interesante esto. Por eso dice en el Éxodo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en los días que Jehová tu Dios. ¿Cómo se van a alargar los hijos de los hijos si los están deshonrando? ¿Cuál es la enseñanza, hermano, que niega la palabra, que niega la fe? ¿Qué es lo que está negando la fe? Ellos pueden tener una fe, pero no es fe. Se niegan a obedecer a la palabra de Dios. Están manifestando un fracaso como padres. No saben educar a los hijos, pero sí saben maltratarlos con palabras y golpes, con amenazas. No vayan a la iglesia. ¿Cómo es posible que un padre le abra las puertas al mundo a los hijos? Pero para la iglesia no, para las cosas de Dios no. Y si quieren hacer las cosas bien, no. Hermano, a mí me da, de verdad le digo, no estoy enojado, pero me da coraje, hermano, que el mundo está atacando a nuestros hijos y mucho padre esté siendo usados por el mismo diablo para destruir a sus propios hijos. ¿Qué es lo que estaban negando, hermano? Están negando la fe. Están negando al Cristo. Están negando al Cristo, a sus personas. Hay quienes tienen un Jesús que les permite y les autoriza toda esa forma, esa manifestación. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Que eso digas, Dios así lo permite, Dios así lo dice y así lo tengo que hacer. La Escritura quizás dirán ellos en Proverbios, dice unos cuantos palos no lo va a matar.
Dirán que Dios lo permite, porque a Jesús lo tienen en la boca, más no en lo espiritual. Hay quienes van a negar, hermano, el estilo de vida. En Romanos 2:17 dice: tú tienes por sobrenombre judíos y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, instruido en la ley apruebas lo mejor y confía que eras ciego y guía de ciego, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños que tienen la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, dice hurtas. Tú que dices que no se adulterará, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque está escrito: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros, dice. Pues si en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Quiere decir, tú no eres salvo. Tú lo que le llamas salvación y le llamas fe, no lo es. Si eres transgresor de la ley, tu circuncisión, que era el sello de la salvación, viene a ser incircuncisión. En Tito dice 1:16: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Están reprobados. Para poner castigos, para hacer que los hijos les obedezcan, son buenos, pero no son buenos para obedecer a Dios. Nada más lo tienen a Dios. Esa es una falsa fe. Dice que niegan las enseñanzas. Estoy maravillado, dice en Gálatas 1:6, estoy maravillado que tan pronto os haya dejado del que llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. No es que haya algún otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice que sobre ellos caía la maldición. Oh hermano, dice que estos naufragaron en la fe, dice en Timoteo 1:18, y dicen: de los cuales Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La gente puede llamarse cristianos, pero no lo son. La gente puede decir que tienen fe, pero no la tiene. Porque aquel que no aplica la provisión para sus hijos y que las cosas se hagan conforme a la palabra, estos han negado la fe, niegan la vida de Cristo, niegan las enseñanzas de Cristo, niegan, hermano, el mismo Dios lo niegan en su vida. Lo están negando al mismo Dios en su vida, hermano. ¿Qué es peor que un incrédulo? Fíjense que la misma escritura nos enseña. Permíteme tantito, hermano, que se me está gastando mi batería. La misma escritura nos enseña que un incrédulo, dice en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los injustos ante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, por naturaleza hacen lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles y defendiéndose en sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué está diciendo? Un incrédulo tiene la ley escrita en su corazón y por instinto hace las cosas que están escritas en la ley. Hay quienes, en realidad, hermano, educan bien a sus hijos. Hay quienes les enseñan bien, les proveen, los protegen, los cuidan, los sustentan, hacen que no les falte nada, hermano. Se preocupan mucho por su casa y ofrecen todo lo necesario para su bienestar. Y aunque, hermano, no son cristianos, tratan bien a los hijos. Así que si un cristiano dice que tiene la nueva vida, dice un cristiano que dice que tiene el Espíritu de Dios, un cristiano que dice que tiene la ley de Dios, un cristiano que dice que tiene la Biblia, un cristiano que dice que Dios mora en su vida, un cristiano dice que es salvo y hacen lo que un incrédulo no hace, que es proveer, cuidar, sustentar y proteger a tu familia, es peor que un incrédulo. ¿Saben por qué es peor que un incrédulo?
porque ellos no pueden distinguir entre el bien y el mal, lo cual es distinción de una conciencia cauterizada. Ellos son peores, porque dice la Escritura: aquel que no pruebe por lo suyo es peor que un incrédulo. Son peores, ya que tienen una falsa sensación de seguridad. Es falso su seguridad, es falso lo que profesan de la fe, es falso su sustento, una falsa fe falsificada en la que se basan. Están cegados por la falta de confianza, a pensar de que su creencia y su profesión niegan al Cristo. Mira, hermano, están seguros de que van ahí al cielo, están seguros de que son cristianos, están seguros que se van a ir en el arrebatamiento, pero son peores que un incrédulo. ¿Por qué? Porque un incrédulo, aunque no conoce a Cristo, cuida, protege, sustenta, no maltrata a su familia. Les permiten, hermano, los educan bien, no los avientan. Hay algunos, no todos, ¿verdad, hermano? Pero Dios está comparando con aquellos que hacen lo correcto. Pero Dios está acusando a los cristianos que tienen a Dios, al Espíritu Santo, los alejan de Dios. Tienen una falsa protección, un falso sustento, un falso alimento. Están cegados por la falsa de confianza de que ellos son los protectores, que ellos son los sustentores. Lo peor, hermanos, son peores porque al negar la fe sufrirán un juicio severo. Van a sufrir. Si por la palabra dicha por medio de los ángeles, dice la Escritura, Hebreos 2:2, y toda transgresión y desobediencia recibirá justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sabe qué es lo que hacían? Desechando. No les importaba lo que Dios dijera. No les importaba si a Dios, o sea, sacaban a los hijos. No les importaba, hermano, si los maltrataban. No les importaba, hermano, de estarles instruyendo en la fe. ¿Saben por qué? Porque eran malos padres, no eran capaces de enseñarles: hijo mío, hay que hacer esto como dice su palabra. Nosotros tenemos que mantenernos firmes. Yo me preocupo por la alimentación espiritual de mis hijos. Yo me preocupo por la protección espiritual de mis hijos. Yo me preocupo por las bendiciones, por las riquezas del Padre Celestial por mis hijos. Y yo voy a cuidarme. Autoridad es el que enseña. Autoridad es el que da el ejemplo. La autoridad es el que va por delante. La autoridad es aquel que se mantiene en pie y aplica la bendita palabra. Ese es alguien que cree. Pero que alguien haga todo lo contrario a una gente que no conoce a Cristo, se les ha considerado un incrédulo. Qué tremendo si nosotros negáramos la fe. Dice que el Dios de este siglo, dice en 2 Corintios 4:3, les cubrió los ojos, les ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Dice en Tito 1:15, dice, hermano, que ellos, todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, nada es correcto. Y si tiene que ver con Dios, menos. Para afuera sí, pero para adentro no. Todo lo que es de Dios es malo para ellos. Ni caso le hacen a Dios, hermano. Dicen que son cristianos y ni caso le hacen a Dios. Ni toman en cuenta a Dios. Un ataque terrible contra los hijos. Tratar de herirlo, que los hijos se desanimen. Que los hijos, hermanos, no busquen las cosas de Dios por causa de un pésimo testimonio de liderazgo. Si esto le pasó a los incrédulos, ¿qué será de aquellos hermanos que son peores que un incrédulo? Que tienen la palabra, que tienen la protección, que tienen el Espíritu, que decidieron, hermano, no hacerle caso al Espíritu de Dios y actuar a su manera de ser.
En lugar de enseñarles la bendita palabra, enseñarles el temor a Dios, los maltrataban, hermano, por hacer las cosas bien. Son padres que no pueden dar el ejemplo como hijos o como padres cristianos temerosos de Dios. No los pueden cuidar por tener una falsa fe, una falsa seguridad, una falsa protección, con golpes, insultos, alejarlos de Dios, pero así abrirles la puerta al mundo, que hagan lo que quieran. Estos padres, si no se arrepienten, como son peores que un incrédulo, ya tienen un pase directamente hacia el lago de fuego. Y otros no le dan buen testimonio, se lo gastan en vicios, se lo gastan en disfrutes, le quitan el dinero a los hijos, los limitan, se andan paseando con el dinero de los hijos, se andan gastando el dinero de los hijos, o todos coludos o todos rabones. Si usted le quita el dinero a los hijos, hermano, porque hay que ahorrar, usted no debe de andarse paseando ni andar disfrutando de otras cosas, porque todos deben de participar en eso. Si usted le quita el sustento a los hijos, se da el lujo de andar de aquí para allá con el dinero de los hijos, usted es un mal padre. Es un mal padre. Créame, es peor que un incrédulo, porque no les puede dar el ejemplo de que no puede sentarse con ellos a comer porque vamos a limitarnos por alguna situación, hermano, pero que alguien se esté dando la vida, hermano, y los hijos en casa, hermano, limitándolos porque hay que quitarles el dinero, hay que quitarles su provisión. Los hijos no pueden tomar decisiones. Eso está terrible. Nos jactamos de ser cristianos, nos jactamos de tener la palabra, nos jactamos de tener al Dios verdadero, pero no impulsamos a los hijos a un buen alimento, a una cobertura, a una protección, hermano, y a una riqueza de su alma, de su espíritu. Los incrédulos saben darle, aún dice la Escritura, aún los malos saben dar cosas buenas a los hijos. Pero mucho cristiano solo le da maldad, solo les da maltrato, solo les da porque su evangelio, su fe es falso. Y por haber profesado que saben de Dios, que conocen a Dios y que son cristianos, les va a ir peor. Les va a ir peor. Por eso los padres que echan a perder a los hijos van a dar cuentas, hermano. Van a dar cuentas. Si no por decirles que su salvación de ese varón, de esa mujer, están perdidas. Han negado la fe, han negado la vida de Cristo, han negado enseñarles cómo es la vida de Cristo, han negado de enseñarles cómo es la palabra de Dios, han negado enseñarles cómo vive Cristo en la vida de ellos. Que Dios nos ayude y guarde a nuestros hijos de padres, de madres, que cuando los hijos quieren acercarse a Dios, que quieren hacer las cosas bien, los padres los detienen, los golpean, los maltratan. Yo lo he visto por años, hermano. Lo he visto por años. He tenido muchos niños, jóvenes, que amaban a Dios. Y cuando regresaban a casa, cómo los apaleaban, hermano. Les pegaban con cinturón, con palos. Que porque llegaron tarde, que porque estaban en las cosas de Dios. Les gritaban, los insultaban. Y así era todo el tiempo. Hasta que esos hijos abandonaron el camino de Dios. Los lucharon por sacarlos. Me da coraje, hermano, porque los echaron a perder. Hoy los hijos esos están más en el mundo que en las cosas de Dios, que al principio eran buenos hijos. Yo no sé por qué un padre, una madre, estos odian a Dios, hermano. Estos hombres odian a Dios, aborrecen a Dios. ¿Qué padre no se va a sentir contento de que un hijo, una hija esté metida en las cosas de Dios?
Prefieren verlos tomando, perdidos en el mundo. Eso sí les da gusto. Ese es mi hijo, esa es mi hija, que están metidas en las cosas de Dios. Créame que como el padre trata a los hijos, también hay un padre que nos va a tratar así. Así como corrige el hombre corrige a sus hijos, también Dios lo va a corregir así. Dios mío, yo quiero orar por los jóvenes, por los niños que son maltratados por los padres. Aquellos que los sacan, hermano, de sus propósitos y de tu voluntad. Padre del cielo, te pido, Dios mío, que guardes y proteges a aquellos niños, a aquellos jóvenes, Padre, que están siendo maltratados, que están siendo lastimados, que están siendo, hermano, Señor mío, sacarlos del propósito divino. Guárdalos, Padre. Protégelos. Ayuda a estos niños, a estos jóvenes que tienen hoy la búsqueda de apartarse para ti. Te pido, Dios, que los protejas, que los guardes. Te pido, Dios, hermano, que ores por ellos. A veces queremos nosotros, hermano, pedir que oración por los que están en el mundo, que Dios protéjanos. Pero, hermano, en veces aquí dice el Señor que los que más maltratan a los hijos son los padres. Dios bendito, guarda a estos jóvenes, protégeles la fe. Líbralos, Padre, líbralos de toda maldad. Líbralos, como dicen Hechos, que no sean maltratados, que no quieran morirse de su fe, quieran apartarse de su fe, con tal de que no alcancen las bendiciones divinas. Qué duro va a ser para aquellos padres que estando en el Evangelio enseñaron otra cosa a los hijos. Le abrieron las puertas al mundo y a los que iban buscando a Dios les negaban que entraran. Ten misericordia de estos padres, que se arrepientan y que vuelvan al camino juntamente con su familia, porque el que no provee para su casa en lo espiritual y que no enseña en lo espiritual cómo debemos de hacer todos como hijos de Dios, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Niega la enseñanza y aplica su propia justicia. Guárdalos, Padre, guárdanos. A nosotros como Padre, guárdanos, que seamos justos, que caminemos en la rectitud de tu palabra. Queremos ser buenos padres, buenos, que criemos hijos con disciplina. Disciplina es con enseñanza. Te lo pedimos, Padre del cielo. Ayúdanos como padres a tener buena cabeza para dirigirlos. Te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, por aquellos jóvenes, por aquellos nuestros niños que están siendo ministrados para que no busquen a Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, guarda sus corazones. Y lo que es tuyo, Padre, que nadie te lo arrebate. Te doy las gracias, Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Papá, mamá, todavía hay tiempo de restaurar ese liderazgo. Pero si piensas que es así, estamos en serios problemas. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Sé un buen padre, un buen padre. Sé un buen hijo, sé un buen esposo, así como sé buena hija, sé buena madre, sé buena esposa. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Que Dios guarde tu vida y aplica lo que Dios nos enseña, porque eso se llama autoridad, eso significa cabeza. Aplicar lo que Dios nos enseña como hijos de Dios y enseñarlas a nuestros hijos, que son también hijos de Dios, como le dijo Dios a Abraham: yo seré tu Dios, pero también seré el Dios de tu hijo. Que le estaba diciendo que lo que yo te enseño a ti como hijo, tú lo tienes que enseñar como padre a tu hijo. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdanos a compartir. Vuelve a casa, arrepiéntete, impulsa a tus hijos en las cosas de Dios. Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo, sus comentarios. A todos los hermanos que se conectaron, muchas gracias y que Dios me los bendiga. Bendiciones, queridos hermanos.